Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 19 al 24. Está Jesús en Samaria y se encuentra en un pozo con una mujer samaritana. Y parte de la conversación entre Jesús y esta mujer samaritana es la que encontramos en este pasaje. Le dijo la mujer: Señor, me pareces que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu trono grandioso, majestuoso, a pedirte por ayuda. Fue tu Espíritu Santo el que inspiró estas palabras. Y te pedimos, oh Señor, que tú la implantes en nuestros corazones, que nos des el entendimiento para no solo comprender lo que se hallan en estas palabras, sino que nos comprometamos a adorarte tal como tú lo has diseñado en ella. Te pedimos, oh Señor, que tú nos des corazones mansos, que tú nos des corazones sujetos a tu palabra. Que sea tu palabra lo que nosotros perseguimos y sujetarnos a ella el fin que perseguimos. Porque nosotros queremos glorificarte en todas las cosas. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Se ha dicho con certeza que la verdadera adoración es la actividad más elevada y más noble que el hombre, por la gracia de Dios, es capaz de hacer. No hay una actividad más grande que el hombre pueda realizar por la gracia de Dios que el adorar a Dios. Dentro de todo lo que la iglesia es y dentro de todo lo que la iglesia hace, el culto público ocupa un lugar prominente, porque penetra en todos los aspectos de la vida cristiana. Querámoslo o no, lo que hacemos en el culto de adoración cada domingo en la mañana o en la tarde, cuando el pueblo de Dios se reúne, va a repercutir de manera directa y trascendental en la vida de cada creyente. La adoración es importante, mis amados hermanos y amigos, porque es una institución divina. Nosotros tenemos la garantía bíblica para pensar que ciertamente la adoración pública ha sido mandada por Dios para su iglesia. Mis hermanos amados, ¿por qué nos reunimos cada primer día de la semana a rendir adoración a Dios? Esto no es simplemente una bonita tradición eclesiástica, es una institución que Dios ha dirigido, mandado, gobernado en su palabra. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 24, Dios le dice a la nación de Israel: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y nota lo que dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En este pasaje encontramos dos cosas sumamente interesantes para el tema que estamos considerando. Por un lado, aquí tenemos un mandamiento. Dios ordena a su pueblo a reunirse en su presencia. Pero por otro lado encontramos una promesa. Dios le promete a su pueblo que cuando Él se reúna en el día del Señor, Él estaría allí con ellos. Él manifestaría su presencia especial. Es por eso que al tabernáculo se le llama el tabernáculo de reunión.
no es simplemente porque ellos se reunían entre sí, era porque ellos se reunían con Dios, en la presencia de Dios. Es allí, en esa reunión, donde Dios manifestaría su presencia especial y Dios se reuniría con su pueblo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que la adoración pública era también parte de la vida de los creyentes del Nuevo Pacto. Vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia continuaba reuniéndose a los pies de los apóstoles para adorar al Rey y aprender de Él. Eso es lo que vemos en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, hablando de la vida de la iglesia primitiva. Mira lo que dicen estos versículos: y perseverando unánimes, implica que estaban juntos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pablo describe a aquellos que han sido salvados, redimidos por la obra trascendental que hizo Cristo en la cruz del Calvario, en Filipenses 3:3, como aquellos que son la verdadera circuncisión, los que en espíritu sirven a Dios. Ahora, si tú ves ese texto en griego, tú te darás cuenta que la palabra servir que utiliza Pablo en este pasaje es la palabra griega latreuontes. De ahí viene nuestro sufijo latría. ¿Saben lo que significa ese sufijo? Adoración. ¿Han oído hablar de la idolatría? Adoración a los ídolos. ¿Han oído hablar de la palabra egolatría? La adoración que uno tiene hacia sí mismo. Así que latría significa adoración. Es por eso que la Biblia de las Américas traduce Filipenses 3:3 para hablar de los redimidos, del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, de la siguiente manera: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en el Espíritu de Dios. ¿Oíste cómo se describe? Ha sido descrito por Pablo. Aquellos que se han redimido son aquellos que adoran en espíritu. Ese texto lo veremos más adelante. Por su parte, en el libro de los Hechos, de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, el escritor inspirado nos exhorta a no dejar de congregarnos. En este texto no solo se presupone que la iglesia del Nuevo Testamento se reunía, sino que también demanda a todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo a que esté en la adoración pública, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, mucho se ha dicho y se ha escrito acerca de la adoración pública. Batallas campales se han peleado en torno al tema. Y es nuestro propósito en esta tarde no considerar la opinión que algunos tienen acerca de la adoración pública. No nos interesa en esta tarde considerar lo que otros seres humanos entienden sobre la adoración pública. Nos interesa considerar la opinión que Jesús, el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene sobre la adoración pública. Texto que estaremos considerando, de Juan 4, tiene como punto focal lo siguiente: la verdadera adoración está bajo el señorío de Cristo. La verdadera adoración está bajo el señorío de Cristo. Mi hermano amado, mi amigo, déjame decirte esto: la verdadera adoración no es una respuesta natural, espontánea y deliberada. Más bien, la verdadera adoración es una respuesta a la obra y la revelación de Dios. Déjame decírtelo de otra manera: si dejamos al ser humano, si dejamos a un hijo de Adán a que espontáneamente, libremente, deliberadamente venga a adorar a su Creador, no lo hará. La adoración pública, la verdadera adoración, siempre es una respuesta a la obra que Dios hace en el corazón del creyente y a la revelación que Él ha dado en su palabra. Si dejamos a los hombres espontáneamente adorar,
Como dice Romanos 1, ellos preferirán adorar al ave, ellos preferirán adorar a la piedra, pero no darle gracias al Creador. Qué triste. La verdadera adoración está sujeta al señorío de Cristo. Mis hermanos amados, la verdadera adoración está sujeta al señorío de Cristo en primer lugar, porque la verdadera adoración está íntimamente ligada a un conocimiento salvífico. Lo voy a repetir. La verdadera adoración está bajo el señorío de Cristo, porque la verdadera adoración siempre está ligada al conocimiento salvífico. Yo lo voy a explicar. Pero miren cómo lo dice Jesús en los versículos 20 al 22 de Juan capítulo 4. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Es hasta ahora lo único inteligente que ha dicho. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Responde, por favor, este dilema que por tantos siglos se ha peleado. Nosotros decimos que es en Jericín el lugar donde se debe adorar, y dicen los judíos que debe ser en el monte de Jerusalén. ¿Dónde debemos adorar? Jesús les dijo: mujer, créeme que la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán. Mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La mujer samaritana estaba preocupada por el lugar específico en que se debía realizar la adoración pública. Posiblemente ella estaba evitando, tomando un camino alterno en la conversación con Jesús, por cuanto los versículos anteriores Jesús había puesto en aprietos a la mujer samaritana. Jesús está tratando de presentarle a esta mujer la salvación que solo se puede encontrar en Cristo Jesús. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Respondiendo ella le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, mujer, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es tú has dicho en verdad. Así que esta mujer quiere escaparse de esa situación embarazosa en la que Jesús le ha puesto, y pone una conversación alterna: la adoración pública. Jesús no le va a huir a esa conversación. Él va a ir al lugar donde él quiere ir, pero antes responderá a las preguntas. Uno ve el contexto en que estas palabras fueron escritas y cómo un judío y un samaritano, una mujer samaritana, estaban conversando. Tal vez para ti y para mí no tenga mayor trascendencia, pero en aquel momento los judíos y los samaritanos eran enemigos a muerte. Y las diferencias que estos hombres y mujeres tenían no eran simplemente étnicas y raciales, iba mucho más allá, eran también religiosas. De ahí que la mujer samaritana le pide a Jesús que solucione la controversia en cuanto a la adoración pública. El Señor Jesús aprovecha la oportunidad para responder esta incógnita a esta mujer. El Señor le explica que el lugar ya no era una pregunta importante en cuanto a la adoración pública. Llegaría el momento en que el lugar no tendría la menor importancia. Para la adoración del antiguo pacto, las circunstancias de la adoración, tales como el lugar, el edificio, las expresiones físicas, eran importantes. Era parte de la adoración antiguo testamentaria. De ahí la disputa entre samaritanos y judíos. Pero ahora Jesús vaticina un cambio radical y total. El lugar no sería algo central, ni siquiera periférico, porque había llegado la hora en que Dios debía ser adorado en muchos otros lugares.
Hay algo interesante que debemos notar. Y es la palabra griega que utiliza Juan para hablar de adoración, proskineo. Esa palabra hablaba del perro que lamía la mano de su amo. ¿Estás oyendo la palabra que utiliza Juan, traducido de chajá, la palabra de la que estaba hablando el hermano Daniel hace un momento? Era un perro lamiéndole la mano a su amo. Esta palabra indicaba que la verdadera adoración debe ser evidente, tanto la reverencia como la humillación. Estamos delante del Dios creador de todas las cosas, el soberano del universo. Hemos de ir postrados, humillados y reverentes. Ahora, esta adoración reverente no debía ser circunscrita, dice Jesús, a un lugar determinado, sino que sería más bien fruto de un conocimiento salvífico acerca de la persona del Señor Jesucristo. Miren cómo le dice Jesús a esta mujer acerca de la adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesús? Que a menos que una persona tenga una relación personal, directa, dinámica, viva con el Dios del universo, a menos de que tú conozcas al Dios, tu creador, y de que Él te salve de tus pecados, a menos de que tú tengas una relación directa, si tú no tienes una relación directa con Dios, tú jamás podrás adorarle. La verdadera adoración está íntimamente ligada a un conocimiento salvífico. Si tú no conoces a Dios relacionalmente, no podrás adorarle. Y mira, tú debes adorarle, tú eres criatura de Dios. Pero Dios jamás aceptará tu adoración por cuanto tú no lo conoces. Señor Jesús en una ocasión dijo que en un momento, en el juicio final, muchos vendrían delante de Él y le dirían: Señor, nosotros hicimos esto por ti, nosotros hicimos lo otro por ti. Y Jesús les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando Jesús quiso describir y definir lo que es la vida eterna, Él lo describió en términos tales como: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mi pregunta a ti, mi amigo, no es si tú vas a una o a otra iglesia los domingos. Mi pregunta no es si tú lees la Biblia o rezas u oras. Mi pregunta es: ¿tú conoces a Dios por medio de Jesucristo? Si tú no conoces a Dios por medio de Jesucristo, tú podrás hacer lo que tú quieras. Tú podrás tener toda la vida religiosa que tú pretenderás tener, pero esa vida religiosa jamás será aceptada por Dios. Porque Dios solo acepta una adoración que es a través del Señor Jesucristo. Y ahí que Jesús les diga: ustedes adoran lo que no conocen. Y noten que Jesús no utiliza ahí una palabra definida acerca de una persona. Lo normal en el pasaje es que Jesús dijera: vosotros adoráis al que no conocen. Hablando de una persona, ¿verdad? Dios es una persona y la adoración es a una persona. Sin embargo, Jesús está escogiendo bien sus palabras. Jesús les dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sabes en realidad, samaritana, lo que es Dios para ti? Dios no es más que una cosa. Tú no has venido a rendirte a los pies del Señor. Tú diriges tu vida,
tú no permites que Jesús dirija tu vida, tú no te has sujetado al señorío de Cristo, tú no crees en Jesús como el único medio para salvarte de tus pecados, tú crees que tu vida es tuya y tú la vives para ti. Si tú haces eso, Dios no es más que una cosa para ti. Porque la salvación viene de los judíos. Y literalmente Jesús está diciendo, la salvación viene de entre los judíos. ¿Saben a quién se estaba refiriendo Jesús? Estaba hablando de sí mismo. Por eso decimos que no puede haber adoración verdadera si no hay un conocimiento salvífico. Miren lo que dice Hendrickson de este pasaje. Jesús habla de la salvación en concreto, o sea, de la liberación específica de la culpa, la corrupción y el castigo del pecado y la suma total de todo don espiritual de que Dios concede a su pueblo por los méritos de la obra redentora de su Hijo. Es de eso de lo que está hablando Jesús. No puede haber adoración verdadera si tú no conoces a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro Dios es santo y nosotros somos pecadores. De ahí el énfasis de las Escrituras, que necesitamos tener un perdón de nuestros pecados, que nuestros pecados sean expiados antes de que podamos acercarnos a Dios. El pecador necesita primero reconciliarse con aquel a quien ha ofendido por tus pecados. Déjame decirte, mi amigo, que tú eres un pecador. Tú has violentado la palabra, la voluntad de Dios en incontables ocasiones. Dios ha dicho que si tú mientes, tú has pecado contra Dios. Y para Dios no hay mentiras blancas, verdes, rojas, ni de algún color. Para Él la mentira se llama mentira. Y tú has violentado la voluntad de Dios. Y para que una persona pueda presentarse en adoración, necesita que esos pecados sean expiados. Significa que alguien pague por ese pecado. Mira lo que dice Herbert Carson sobre este texto. Antes de que el hombre traiga su ofrenda quemada, la cual habla vívidamente de su total compromiso con Dios, antes de que traiga su ofrenda de paz, cuyo énfasis es en la comunión con su Señor, antes de que se involucre en la alabanza en el templo, él necesita el perdón obtenido por la ofrenda del pecado. Si tú no conoces a Dios, mi amigo, no podrás venir a adorarle. No importa cuánto esfuerzo tú hagas, no importa cuánto tú te esfuerces, no podrás, porque no hay adoración si Cristo no es el centro de la vida. Ahora, no solo Jesús está enseñando que la verdadera adoración está íntimamente relacionada con un conocimiento salvífico, sino en segundo lugar también la verdadera adoración debe realizarse con un claro entendimiento de a quién se le adora. No solo debe haber un conocimiento relacional, debe haber un entendimiento de quién es Dios. ¿Saben por qué se trivializa tanto la adoración en algunos contextos? Porque se ignora cómo es Dios. Miren cómo lo establece Jesús, y lo que estamos considerando es la opinión de Jesús en cuanto a la adoración pública. Para Él, la base, el sustento, lo que da forma a la adoración pública es un claro entendimiento de quién es Dios. Miren Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dado que Dios es como es, entonces debemos adorarle de cierta manera. ¿Cuál es la base que sustenta la verdadera adoración? Un entendimiento claro, diáfano de quién es el Dios a quien le adoramos. Dice Jesús que es necesario que le adoremos, pero para eso debemos saber quién Él es. Y lo que nos dice Jesús
el primer atributo que presenta ante nuestros ojos es que Dios es espíritu. Debemos adorarlo de cierta manera porque Él es espíritu. Dice Thornwell que la espiritualidad de Dios es el fundamento de toda adoración religiosa. Si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 19, se nos da la razón por la cual hay una prohibición. Se prohíbe que en la adoración pública haya cualquier tipo de imagen. ¿Y cuál es la razón? Dios le dice, porque vosotros no visteis a nadie. Y dado que Dios es espíritu y no le puedes ver, entonces debe ser eliminada cualquier imagen en la adoración pública. Dice Thornwell una vez más, si adoras a Dios, oye esto mi amigo y mi hermano, si adoras a Dios a través del uso de imágenes, esto cambiará tu visión de Dios. La forma impacta el contenido. Los medios de adoración influencian los adoradores en su comprensión de Dios. Yo voy a explicar esto. De modo que, dice Thornwell, que la adoración cristiana corporativa, a la vez que requiere, también moldea nuestro entendimiento de la enseñanza bíblica acerca de Dios. De ahí que un mayor entendimiento acerca de la persona de Dios nos hará tener una adoración a Dios más trascendente. Mucha de la trivialización de la adoración en nuestros días se debe a una pobre comprensión de quién es Dios. La teología siempre ha elevado el corazón de los creyentes a la doxología. Una elevada comprensión de Dios te va a capacitar a tener una elevada adoración a Dios. Tú puedes estar en una catacumba en Roma, sin electricidad, sin aire acondicionado, más que la comprensión de la naturaleza de Dios, y allí tu adoración será mayor, porque depende del entendimiento que tú tienes acerca de quién es Dios. Miren cómo lo dice el Salmo 29, 1 y 2. Oye esto. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Dos cosas. Hay una adoración que debe ser dada de acuerdo a la grandeza de Dios. Y nota cómo hay una relación entre adoración y un atributo de Dios, en este caso la santidad. Mira lo que dice Tozer. La adoración se eleva o cae según nuestro concepto de Dios. Es por eso que no creo en esos vaqueros convertidos, dice Tozer, que convertidos a medias, que llaman a Dios el hombre de arriba. No creo que ellos adoren en lo absoluto, porque su concepto de Dios es indigno de Dios e indigno de ellos. Y si hay una enfermedad terrible en la iglesia de Cristo, es que no vemos a Dios tan grande como es, dice Tozer. Por cuanto la manera en que tú ves a Dios va a impactar radicalmente tu adoración. Tu adoración también va a evidenciar lo que tú piensas acerca de Dios. Si la adoración que tú presentas parece más bien un happy hour. Yo sé que no pronuncié bien el inglés. Que adoración, ese es tu concepto de Dios. Eso es lo que tú piensas acerca de Dios. Dice Thornwell una vez más.
Es como espíritu, que Él es poseedor de tales atributos como inteligencia, bondad, justicia, poder, santidad y verdad, lo cual hace de Él el objeto de nuestras oraciones, alabanza, confianza y esperanza. Es solo como espíritu que Él es una persona y consecuentemente es solo como espíritu que puede entrar en comunión con nosotros y comunicarnos las muestras de su favor y de su amor. En una ocasión, Lutero le escribió a Erasmo de Rotterdam respondiéndole sobre una controversia que había. Y Lutero le dijo a Erasmo: tu concepto de Dios es demasiado humano. Mis hermanos amados, nuestra adoración evidenciará cuál es el concepto que tenemos de Dios. Si tenemos un concepto de Dios muy humano, eso se va a evidenciar en la manera en que lo adoramos. ¿Saben? Eso es muy común. Pensar en Dios como si fuera uno de nosotros. En el Salmo 50, en los versículos 7 al 21, Dios recrimina a su pueblo por tal conducta. Miren este pasaje. Yo quiero que vayan conmigo los que tienen Biblia. Salmo 50, versículos 7 al 21. Yo sé que la lectura es larga, mis hermanos, pero yo creo que vale la pena. Y esta es la palabra de Dios. Mira cómo estos hombres y mujeres vivían, se conducían y adoraban porque pensaban, Dios es como uno de nosotros. Miren lo que dice Dios a su pueblo. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha a Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Mira lo que va a hacer Dios. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales y de collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mira a estos hombres presentando adoración como que él le hace falta esto. Vamos a sacrificar unos corderos para satisfacer a Dios, porque Él lo necesita. Hey, dice Dios. Si yo tuviera hambre, mira, de verdad, yo no te lo pediría a ti. El mundo es mío y su plenitud. ¿Qué me vas a ofrecer a mí? Ellos pensaban que Dios era como uno de ellos. Miren el versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Oh, cuántas personas vienen y se presentan delante de Dios a ofrecer adoración como si Él fuera uno de nosotros. Él no es uno de nosotros, Él es el creador, el soberano del universo. Nadie puede estorbar sus designios, nadie puede estorbar su soberanía, nadie puede estorbar lo que Él desea. ¿Y tú crees que puedes ofrecerle algo que a Él le admire? Es lo que dice un hombre de Dios. Nuestra alabanza es pobre, porque nuestro conocimiento de Dios es pobre. Y nuestro conocimiento de Dios es deficiente, porque nuestra predicación también lo es. Pero cuando la palabra del Señor es expuesta plenamente y la congregación comienza a ver la gloria del Dios vivo, ésta se arrodilla en solemne reverencia y gozoso asombro ante su trono. Él es un rey y se debe adorar como un rey. A menos que tú conozcas cada vez más cómo es el Dios que tú adoras, tu adoración será muy trivial. Vamos a la presencia de Dios. Cuando yo veo a los hombres y mujeres que tuvieron el privilegio de estar en la presencia de Dios, no los veía yendo allí como si fuera un happy hour. Cuando viene Moisés y se presenta delante del yo soy, de Jehová, de Yahweh,
Dios le dice, detente. No estás en la presencia de cualquier soberano. Estás en la presencia del Rey, del dueño del universo. Quita el calzado de tus pies. No porque la arena sea más fina o la brisa sea más linda. Yo estoy aquí. Este lugar es santo. Pero ignoramos acerca de Dios y le ofrecemos una adoración muy superficial. Pero en último lugar, la adoración verdadera está bajo el señorío de Cristo. Y por tanto, la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. Mira el versículo 23, los versículos 23 y 24 una vez más. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, en griego dei, imprescindible que le adoren. La verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. Déjame decirte algo importante en el texto. No toda adoración es aceptable delante de Dios. El versículo 23 nos dice que hay verdaderos adoradores, lo cual presupone que hay falsos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores. ¿Y cuál es la característica de la adoración de aquellos verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren? Ellos le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que le adoren en espíritu? Bueno, significa que su corazón, el hombre interior, el ser interior de la persona está completamente involucrado en la adoración. En una ocasión el Señor Jesús se paró ante los hombres más religiosos probablemente del mundo y le citó un texto de Isaías. Y les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mira lo curioso del texto. Una verdadera adoración en espíritu está cuando todo el corazón está involucrado en la adoración. No es solo externalista, es fervorosa en el alma, un entendimiento despierto en lo que se está haciendo, un corazón que se eleva hacia Dios, un corazón que desecha completamente cualquier mandamiento de hombres. No importa quién sea, no importa si es el Papa, no importa si es un televangelista, no importa si soy yo, a menos que se diga así dice el Señor, no es una adoración verdadera. Por otro lado, adorar en espíritu implica que la adoración debe ser simple y espiritual. Mis hermanos amados, déjenme decirlo bien, claro. Este texto donde Jesús enseña, es la opinión de Jesús, que la adoración verdadera debe ser en espíritu, se opone tajantemente a cualquier adoración que hace de la adoración un espectáculo. La adoración nuevo testamentaria, la adoración que enseña Jesús, es una adoración simple, por cuanto es espiritual. Cuando hay mucha teatralidad en el ambiente, no es adoración verdadera. Miren Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Viste eso? Este hombre, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice,
Hey, nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros adoramos a Dios en el Espíritu, no confiamos en la carne. Cuando tú piensas que batir las manos, levantar las manos o hacer cualquier acto externo físico es central, es esencial, es adoración, está fuera de lugar. La adoración, dice Pablo y dice Jesús, es eminentemente espiritual. En otras palabras, pasa en el corazón. No implica nada físico y externo. Dice Montgomery Boyce, y con esto estoy terminando, la verdadera adoración ocurre solo cuando esa parte del hombre, su espíritu, que es similar a la naturaleza divina, dado que Él es espíritu, realmente se encuentra con Dios y se encuentra alabándole por su amor, sabiduría, belleza, verdad, santidad, compasión, misericordia, gracia, poder y todos sus otros atributos. Mis hermanos amados, una adoración que agrada a Dios es una adoración eminentemente espiritual. Pero una adoración que agrada a Dios debe ser en verdad también. Y quiero que se queden con esto en su cabeza, porque eso es lo que vamos a hablar en nuestra próxima conferencia, que es una adoración en verdad. Pero antes de terminar mi sermón, hay 3 aplicaciones en cuanto a la adoración pública que quiero decirles. Déjenme decirles, Juan Calvino decía que somos criaturas caídas. Y por cuanto somos criaturas caídas, hijos de Adán, somos por naturaleza fabricantes de ídolos. Y eso debe ser tenido en cuenta. Nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa. Nosotros podemos hacer un ídolo de un micrófono. Nosotros podemos hacer un ídolo de un instrumento musical. Nosotros podemos hacer un ídolo de cualquier cosa. ¿Qué elementos a la luz de todo esto deben estar presentes en la adoración? En primer lugar, la adoración debe ser gozosa. Si mis hermanos, la adoración es fruto de un conocimiento salvífico. Y si ya el lugar no es importante, sino que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad, entonces nuestra adoración debe estar llena de gozo. Miren cómo lo dice el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo cual se gozó mi corazón y con cánticos te alabaré. Salmo 81:1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, el Dios de Jacob, aclamadle con júbilo. La adoración debe estar llena de gozo. En segundo lugar, nuestra adoración debe ser reverente. Nuestra adoración debe ser reverente. Yo quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. A Hebreos capítulo 12. Y mis hermanos, yo sé que la lectura es larga. Ya pasó el tiempo de sopor. Ya todos están despiertos. Bienvenidos. Hebreos capítulo 12. Miren la adoración que tú y yo presentamos cada domingo el día del Señor aquí. Yo sé que los hermanos de la iglesia, de nuestra iglesia acá, conocen muy bien este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29. Déjenme decirle que lo que estoy predicando en este sermón y el que viene, o en esta conferencia en la que viene, son 20 sermones que prediqué en esta iglesia. Así que deben tener misericordia y compasión de mí. Y yo la tendré de ustedes, créanme. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29. Miren el contraste que hace el escritor de Hebreos entre la adoración antiguo testamentaria y la adoración del Nuevo Testamentaria. Muchas veces, del Nuevo Testamento, muchas veces se ve la adoración del Antiguo Testamento como severa y la del Nuevo más relajada.
Veamos la opinión de la Biblia. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y de la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz de la que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasado por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Lo que dice el escritor de Hebreos: ustedes no se han acercado a eso que aterrorizaba a los del Antiguo Testamento. Y tú dirás: wow, qué peso me has quitado, Joel. Qué bueno que no estamos en esa adoración tan severa. Mira lo que dice el pasaje. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos a nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió antes la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Y cuál es la conclusión en todo de eso que nos está diciendo el escritor bíblico? Es esto, versículo 28. Así que, por tanto, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella adoremos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si te parecía terroroso la adoración del Antiguo Testamento, la adoración del Nuevo Testamento debe ser lo más. Es en el Nuevo Testamento donde se nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor y por tanto nuestra adoración debe ser con temor y reverencia. Dice McCartney: nuestra adoración a Dios y por lo tanto la música de la adoración debe exhibir reverencia gozosa y admiración, como lo declaran las Escrituras. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella adoremos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor y por tanto la adoración aceptable se caracteriza por reverencia y admiración. No es un happy hour. Nuevamente cito a McCartney. El punto que se está enfatizando aquí es que la verdadera adoración en el monte de Sión no es menos reverente y magnificente que la verdadera adoración en el monte de Sinaí, sino que lo es más todavía. Por eso dice nuestro autor: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: a una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Esta cita interna es de Ageo 2, donde Dios dice que hará temblar los cielos y la tierra para restaurar el esplendor y la gloria de la adoración en Israel. Y desde entonces, como nos señala el versículo de los Hebreos, Dios no hace temblar la tierra únicamente, sino también hasta los cielos mismos, para poder llevarlo a cabo. Él debe ver la adoración en el nuevo pacto como algo extremadamente importante. Fin de la cita. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.
Quiera Dios, mis hermanos, que nuestra adoración sea agradable delante de Dios, porque está sujeta al señorío de Cristo. No es algo espontáneo, está sujeta a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la luz que tú nos has dado en tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que tú nos concedas el poder adorarte de la manera que a ti te agrada. Nosotros queremos adorarte en espíritu y en verdad. Danos luz y danos entendimiento acerca de esto. En el nombre de Cristo oramos. Amén.